es el mensaje y la variable donde vamos a almacenar el número ingresado. Entonces, después del scanf y una vez capturado el número, se despliega el segundo mensaje. Ok. Bien. Ahora vamos a llamar a una subrutina que la vamos a programar obviamente nosotros. Esa subrutina obviamente requiere dos parámetros, se los vamos a pasar por valor. Entonces le vamos a pasar el valor de número 1 que hemos ingresado y el valor de número 2. El primero en RCX y el segundo en RD. Y luego vamos a llamar siempre con call una subrutina. Ahí está la subrutina, muy sencilla. ¿Cuál es el trabajo de la subrutina? Simplemente sumar los dos números que hemos ingresado. Lo vamos a copiar en RAX, el primer parámetro, y luego sumamos el segundo que se encuentra en RDX. Como sabemos, el resultado debe quedar en RAX. La subrutina regresa. Una vez que regresa, después del call obviamente, entonces va a almacenar el resultado de la suma en la variable suma. Ok, ya tenemos la suma entonces. Ahora lo único que nos falta es desplegar, mostrar al usuario en la consola dicha suma. Para eso, dos parámetros, el mensaje con el formato. Cuidado acá, tenemos que pasar de 3, la cadena a desplegar obviamente es por referencia. Ok. Bueno, y el programa se comporta de la siguiente forma. La suma es 150. ¿Tienen alguna duda, preguntas? ¿Está claro? Ok, con esto, señores, ya podemos hacer prácticamente muchísimos programas porque podemos solicitar que el usuario introduzca datos, ¿sí? Hacer con esos datos determinados procesos y mostrar el resultado. Les dejo como ejercicio que hagan después en su casa. A ver, este programa es el mismo pero mejorado. Bueno, hasta ahí estamos lo mismo, ingresar primer número. Entonces vamos a hacer una validación en el sentido que le vamos a mostrar al usuario el número ingresado, que obviamente es el mismo, para que lo vea. Entonces, un mensaje que diga el primer número ingresado es, obviamente, 50. Luego que pida el segundo número y también despliegue un mensaje que diga el segundo número ingresado, obviamente, es menos 100. Ahora, un mensaje que diga la suma de 50, que es el primer número ingresado, y de menos 100, que es el segundo, es menos 50. Ok, se lo dejo para que lo hagan. Fíjense que printf es una función muy flexible. A printf le podemos pasar n parámetros. Por ejemplo, yo podría desplegar acá siquiera con printf 10 valores, por ejemplo. ¿Okay? Entonces se lo dejo para que
lo haga si tuvieran algún problema en la próxima clase. Entonces, ¿alguna pregunta, dudas? Bien, entonces, señores, ahora vamos a pasar a manejar otro tipo de datos que son las cadenas. Ya no vamos a manejar el tipo de datos enteros. ¿Ok? Entonces, veamos. Ok, veamos este programa primero. ¿Quién es este de acá? Bien. Vamos a trabajar con cadenas, entonces, con string de caracteres, y las diferencias son mínimas. ¿Sí? Acá tenemos un primer programa donde vamos a capturar con scanf, obviamente la misma función, una cadena de caracteres por teclado. Ok, lo único que cambia, sí, es el formato. Si trabajamos con cadenas, tenemos que usar el formato S, que viene obviamente de string. Acá obviamente no le pongan D, porque no va a ser decimal, no va a ser un entero, sino va a ser una cadena, entonces string. Y obviamente acá voy a llamar una variable cadena, le voy a reservar a nivel de byte, por ejemplo, 50 bytes. Vamos a suponer que la cadena que va a ingresar el usuario no va a tener más de 50 caracteres. En C sería de esta forma. Repito, lo único que cambia es el formato. 2 parámetros, igual que antes. El formato y ambos por referencia. Esto no cambia en absoluto. Y luego, igual que antes, llamamos scanf. ¿Cómo funcionaría esto? Scanf string. Bien, ahí nos estaría pidiendo la cadena y ahorita vamos a efectuar el scan. Bien, para ver cómo se ha almacenado esta cadena, vamos entonces al debugger para que lo veamos. Acá está, es este programa. Vamos al comienzo, ahí lo tenemos. Reservamos siempre espacio en el stack mínimo para 4 argumentos. Luego vamos a pasar al scanf los 2 parámetros. El primero es el formato, lo podemos ver también acá. El primer parámetro en RCX, ahí está el formato, en este caso es string. El segundo parámetro, ya lo sabemos, igual que antes, es donde se va a almacenar la cadena que vamos a ingresar, que hemos llamado con el nombre de la variable cadena. Entonces nos ubicaremos en ese. Bueno. Quiero ver. No, 40 y 30, ¿no? Ya, ahí está entonces en la 40, 70, 30. Ahí es donde se va a almacenar la cadena. Ejecutamos
¿sí? El call del scan con F8. Ok, y ahora podemos ingresar entonces la cadena. Ok, cualquier cadena. Le doy Enter, como siempre, obviamente. Ahí está. Han visto cómo hemos capturado la cadena y esa cadena se ha almacenado en la variable que hemos llamado, obviamente, cadena, donde le hemos reservado 50 bytes y la dirección, obviamente, es esta. Ahí está la cadena. Y este es el null final. ¿Está claro entonces? Bueno, y terminamos correctamente. Entonces, fácil, señores. Esto es exactamente lo mismo que antes, el scanf. Lo que ha variado entonces es el formato de captura, porque le estamos diciendo a scanf que vamos a capturar una cadena, código ASCII, ¿no? Ok, si queremos mejorar este programa, le vamos a aumentar, ahora sí es mucho más claro, al usuario un mensaje dice ingresar una cadena máximo 50 caracteres. Y entonces el usuario va a ingresar la cadena, ¿de acuerdo? Va a ingresar la cadena. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? Bien. Simplemente vamos a adicionar un nuevo mensaje, ingresar una cadena, por ejemplo, máximo 50 caracteres. ¿Sí? Y lo que hacemos simplemente es desplegar ese mensaje antes. ¿Sí? Y el scanf es el mismo el mismo anterior, no cambia absolutamente, no nos olvidemos sí, que el formato debe ser string, ¿no? Bien, eso es todo. Entonces, como ven, el programa es más para el usuario. Entonces, ya sabe lo que tiene que ingresar. Ok. Bien, entonces si lo vemos esto acá. Bien, lo único que ha cambiado entonces es que vamos a desplegar antes un mensaje. Bueno, eso lo sabemos hacer. Pasamos un solo parámetro. Ahí lo tenemos en el registro RCX. Obviamente la dirección 403010 y acá está el mensaje. Me dice en esta dirección, ¿sí? Existe esa cadena. Ok. Okay, le doy F8 para ejecutar, entonces ya le hemos pasado el parámetro en el RCX, se despliega el carácter. Ahora el scanf, entonces veamos 40, 70, 30. Ahí es lo que hemos llamado la variable cadena en la 40, 70, 30. Acá es en memoria donde se va a almacenar entonces la cadena que va a ingresar el usuario. Para eso llamamos a scanf y son dos parámetros.
formato, en RCX y en RDX, ¿sí? La dirección de memoria, que justamente esta 407030, donde se va a almacenar entonces la cadena que vamos a ingresar. Llamamos la función F8 y ahora sí puedo ingresar la cadena. Ahí la tienen, señores, la cadena ingresada a 61. Bueno, esto tendrían que saberlo. Okay. El último es 65 y el null de fin de cadena. ¿Alguna pregunta, dudas? Entonces ya podemos trabajar también con otro tipo de datos, que son los tipos de datos de carácter. Ahora veamos este mismo programa. Ingresar una cadena, supóngase que le solicitamos al usuario, cambiamos acá. Supóngase que cambiamos y le decimos al usuario ingresar su nombre y apellido. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a ensamblar de nuevo, obviamente. Listo. El programa se llama scanf string. Sí, eso es todo. Bien. Ok, ya lo hizo. Ejecutamos. Ingresar nombre y apellido. Entonces, supóngase Juan Pérez. Ok, hemos ingresado el nombre y apellido. Y ahora vamos a hacer que nos lo muestre lo que hemos ingresado, ¿de acuerdo? Entonces, para eso vamos a aumentar esto de acá. Que es lo mismo de antes, solamente le vamos a aumentar ese mensaje para que nos muestre la cadena ingresada. Bien, el programa es listo. Ya ingresar una cadena. Listo. Ok. Opa, ¿qué ha pasado acá? Hemos ingresado esta cadena y solo nos muestra este pedazo de la cadena, pero a partir de donde está el espacio, ya no me muestra esta parte de la cadena. Bueno, el programa ya lo conocemos, ingresar una cadena, la cadena. Ahora, acá sí, tengan cuidado, hay otro cambio. Cuando querramos mostrar la cadena, usen también acá el formato de string. No usen decimal, porque no es un entero.
Lo mismo que el formato para la captura es string. Y hay otro cambio. Bueno, esto no hay ningún cambio, ningún cambio, obviamente, salvo el formato. Ahora, cuidado, cuando queramos mostrar la cadena no se pasa por valor, ¿no? Siempre se pasa por referencia. Cuando teníamos, a ver, cuando mostrábamos un entero, pasábamos por valor. Ok, ahora la única diferencia es que acá no pasen obviamente por valor, sino por referencia. Entonces, dos cositas, no se olviden. Acá tenemos que colocar el formato para que nos muestre cadena, ¿no? Código ASCII. Okay. Y acá no se olviden que la cadena se tiene que pasar por referencia. Bien, pero acá tenemos un problema, ¿sí? Si yo ingreso una cadena que no tiene espacio, todo anda bien. ¿Sí? Pero si queremos ingresar una cadena que tiene un espacio, tenemos un problema. O sea, lo que pasa es que no es que el programa esté mal escrito, sino que scanf en las cadenas se comporta de esta forma. Cuando encuentra un espacio, como en este caso, lo considera fin, como si fuera fin de la cadena. Entonces solamente me muestra la cadena hasta este punto. Por eso es que si quisiéramos introducir un nombre y apellido separado de un espacio, solamente me va a mostrar Juan. Ok, entonces para solucionar este problema existe una función que se llama, si la han visto, se llama gets. Entonces vamos a hacer este mismo programa. Bueno, el mensaje es el mismo, ingresar una cadena, la cadena ingresada es tanto, esto es exactamente lo mismo, reservamos espacio, desplegamos el primer mensaje y acá está la diferencia. En vez de usar scanf, que hemos visto que si la cadena no contiene espacio, trabaja perfectamente, pero si la cadena contiene espacio, entonces, como hemos visto en la práctica, ahí se va a cortar la cadena. Entonces vamos a usar el gets. Acá no se olviden de colocar gets porque es externo, también es una función de la librería estándar del lenguaje C. Y como gets solo se usa para capturar string cadenas, ni siquiera es necesario decirle el formato. Esto de acá podríamos no usar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque get, repito, tiene que ver solo, ¿no?, cuando capturamos una cadena.
Entonces, un solo paso de parámetro, igual que antes en el scan, obviamente tengo que pasarle la dirección de cadena. Y como es un solo parámetro en RCX. Eso es todo, señores. Entonces, en vez de scanf, acá habíamos usado scanf, que son 2. Este queda lo mismo. El formato no es necesario. Y como es un solo parámetro, tiene que ir en RCX. Bien, acá lo tenemos entonces. Así de fácil. Veámoslo, probémoslo. Entonces se llama printf gets. ¿Dónde estamos? A ver, un ratito, voy a ver dónde estamos. No, estamos en otro directorio. Ok, está en este directorio, entonces vamos a ubicarnos ahí. Listo. Ahí está el programa que acabamos de ver. Por favor, ingresar una cadena. Bueno, si no tiene espacio, el GET obviamente trabaja perfectamente. Ahora veamos una cadena con espacio. Han visto que en este caso GET trabaja perfectamente. Acá hay un espacio y acá no se me está cortando la cadena. Entonces podríamos poner... Ahí está. En este caso está perfecto. Entonces capturamos toda la cadena, inclusive si tiene espacios. Ahora repito, no es que este sea un error de printf, de scanf, cuando se manejan cadenas, sino que está hecho de esa forma. ¿Sí? También hay puts también que nos permiten desplegar en vez de printf, carácter por carácter, también podríamos hacerlo. Okay. Bien, entonces, señores, ya sabemos cómo ingresar en una cadena, trabajar con string, con cadenas, ¿sí? por teclado. Por ejemplo, podríamos hacer un programa que el usuario capturan ustedes una cadena, qué sé yo, ¿sí? Y pueden convertirla, por ejemplo, a mayúsculas, lo que sea, de cualquier proceso. Justamente, ¿alguna pregunta sobre esto? Ya, ahora justamente lo que decíamos. Por ejemplo, he ingresado una cadena, esa cadena está, sí, en memoria, pero el problema es el siguiente. Seguramente, qué sé yo, si yo quiero convertir a mayúscula la cadena ingresada, tengo que hacer un ciclo, un loop, ¿no? Leer cada carácter, lo convertimos, ¿sí? Saben cómo hacerlo, inclusive anteriormente lo hemos hecho en clase, cuando vimos las máscaras, por ejemplo. Pero necesitamos qué cosa para el ciclo.
¿Qué es lo que necesitamos para controlar el ciclo? ¿El tamaño de la cadena? Exactamente, la longitud de la cadena. La longitud de la cadena. Ok, pueden hacer ustedes un programito, unas cuantas instrucciones, no es difícil. Pueden, una vez que está capturada la cadena y está en memoria, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a ver cómo trabaja el gets, entonces, que no lo hemos visto. Ok. Ahí está. Y esto lo sabemos. Vamos a desplegar entonces el primer mensaje. Por favor, ingresar una cadena. ¿Sí? Okay. Le damos F8. Por favor, ingresar una cadena, un simple mensaje. Acá el cursor queda esperando. Ok, y acá, señores, tenemos el único paso de parámetros a gets. Hemos dicho no es necesario que gets, ¿sí?, pasarle el formato. Solamente pasarle la variable. El nombre de la variable, que en este caso viene a ser la 40, como siempre, 40, 70, 30. Entonces le vamos a pasar un solo parámetro en el registro de RCX. Aquí está, 40, 70, 30, 40, 70. Le doy, fíjense, acá estamos llamando a gets. Ok, le doy F8. Y entonces supóngase que introducimos esa cadena, tiene un espacio, ahí está, señores. Este es el espacio, acá. Ahora, obviamente, ¿cómo podemos saber la longitud de la cadena? Porque el usuario obviamente puede introducir cualquier longitud de cadena, inclusive podría introducir un solo carácter. ¿Cómo sabemos la longitud de la cadena? Por ejemplo, lo ejecutamos, un programita que les voy a mostrar. Okay. Que es este de acá, ingresamos una cadena y que me diga la longitud de la cadena ingresada es 4. Obviamente, ¿cuántos caracteres tiene la cadena? 1, 2, 3, 4. Okay, entonces, ustedes podrían hacer el programa. ¿En qué sentido? Bien fácil, saben hacerlo. Empiezan a acceder a los caracteres de la cadena, leen el primer carácter y se pregunta, ¿es null? Si no es null, lo van contando. 1, ya es un carácter. Y continuamos. Cuando llegue acá, lee el último carácter, que es el null, el carácter centinela. Obviamente, el carácter va a ser null. Entonces igual y nos salimos del ciclo y en el contador tendremos la longitud de la cadena. ¿Ok? Pueden hacerlo, son pocos. Pero
La librería estándar de C tiene una función para hacer eso que se llama string length. ¿Okay? No vamos a ver todas las funciones de la librería estándar de string, que son muchísimas. ¿Sí? Solamente estamos viendo estas cuatro: printf, scanf, get, y ahora esta. Esta es otra función que pueden usar en C++. Justamente viene de str, string y length, o sea, longitud. Entonces, ¿cómo trabaja esta función? ¿Cuántos parámetros requiere? Requiere, señores, un solo parámetro. Fíjense, desplegamos el mensaje, ingresar una cadena, capturamos en este caso con scanf, voy a suponer que no hay espacios en blanco. Estoy igual que antes y ahora le digo un solo parámetro, que obviamente es la dirección donde empieza la cadena en el registro RC. Y luego llamamos a la función string length. La función es como toda función, respetando, sí, el API de Microsoft, sí. ¿Dónde me va a regresar esta función la longitud de la cadena? ¿Y? En RAX. ¿Dónde, perdón? En RAX. Sí, señor, muy bien. Esa es la convención y lo vamos a ver. Eso sería todo, ¿no? Simplemente un parámetro y llaman a string. Si no, pueden hacer ustedes, en realidad lo que hace string length es lo que acabo de decir, lee carácter por carácter, se pregunta si llegó al final, ¿sí? Si no llegó va contando, eso sería todo. Veamos lo funcional. Entonces, acá está string length, el programa que acabamos de ver. Bien, reservamos espacio en el stack, desplegamos, sí, una. Ok, desplegamos entonces un mensaje, ingresar una cadena, F8, ya tenemos el mensaje. Perfecto. Ahora voy a hacer la captura, en este caso lo voy a hacer con scanf, supongo que la cadena no va a tener espacios en blanco. Ok, son dos caracteres como sabemos, formato y la dirección de memoria donde se va a almacenar la cadena. 30, 70, 30. Ok, le doy F8 y vamos a ingresar la cadena, ¿sí? Listo, supóngase que esa es la cadena. Está. Hemos ingresado a B, C, D, F, H. Perfecto. Ahora voy a llamar a la función longitud de cadena. Para eso solo le vamos a pasar un parámetro, obviamente en RC, que es donde solamente lo que requiere saber, ¿sí? Esa función es decirle dónde empieza en memoria la cadena y es el programa que lo hemos dicho en palabras, ¿no? Si sabemos esta dirección podemos ir leyendo carácter y preguntándose si es nulo. Si no es, vamos incrementando para fin de contar.
Esto ya está hecho, si quieren. Le doy F8. Esta sí. Respetando la convención, la función me devuelve un entero, me debe devolver un entero en el registro. Y esta, señores, me dice la longitud de la cadena es 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obviamente el null no cuenta, ¿no? Entonces han visto cómo trabaja el string. Entonces a veces puede ser útil porque cuando hagamos procesos sobre strings, ¿sí? Entonces podemos usar esta función que nos devuelve la longitud y en base a eso podemos habilitar un contador cuando queramos hacer algún ciclo sobre esa cadena, ¿sí? Para controlar justamente ese loop. ¿Sí? Bien, obviamente, señores, no nos vamos a pasar viendo todas las funciones, ¿no es cierto? Que tiene. Es muy rico C++ en todas las funciones que tiene sobre manejo de cadena. Por ejemplo, tiene funciones de string copy. Puedo copiar una cadena, ¿sí? A otra cadena. Puedo concatenar cadenas, puedo comparar cadenas, etcétera, etcétera. Obviamente no es tampoco objetivo del curso repasar todas las funciones que pueden haber, que son muchísimas. Bien, entonces con esto es más que suficiente. Entonces, resumiendo, podemos ingresar no solo enteros con signo o sin signo, de diferentes tamaños, sino también otro tipo de datos que son las strings, la cadena de caracteres. Sobre la cadena de caracteres podemos capturar cadenas con scanf. Cuidado el formato, obviamente. Pero tengan cuidado que scanf, cuando hay un espacio en blanco, considera fin de la cadena. Si ustedes quisieran ingresar cadenas, entonces que tienen espacio en blanco, usen gets. Facilísimo, un solo parámetro. ¿Sí? Y por último, también hay una función bastante fácil de usar si quieren conocer cuántos caracteres ha ingresado el usuario, porque el problema es que si hacemos algún proceso donde el usuario introduce una cadena, no sabemos cuántos caracteres va a ingresar el usuario. ¿Okay? Entonces, o hacemos un pequeño programita o usamos la función string. ¿De acuerdo? Bien, eso sería entonces. ¿Tienen alguna duda, preguntas? Ok, entonces, señores, nos vemos el día miércoles. Tienen un pequeño práctico de programación. En este práctico de programación, algo pero muy sencillo, obviamente puede haber paso de parámetros a una pequeñísima subrutina, puede ser por valor o referencia, y algún uso de printf para mostrar algún resultado en consola. Okay. Sí, señor. ¿Ese práctico lo vamos a dar el día viernes o el miércoles? Miércoles. Ok, está bien. Está en el Moodle, véalo. Viéndolo acá una máscara de Manuel Gutiérrez. ¿Está Manuel Gutiérrez Vázquez? Sí, ingeniero. Ok. Yo les he dejado, los que quieran, no es obligatorio. A ver, voy a compartir la pantalla nuevamente.
Ok. Bueno, cualquiera. A ver por dónde anda. Acá está, señores, el práctico de programación. Bueno, este es del grupo SB. Ustedes lo tienen el miércoles. Y el examen también, veanlo, el examen parcial, que también está en rol de exámenes. Lo pueden encontrar acá. A ver, por acá. Creo que está más adelante. ¿Dónde está? La spray está bien. Acá está. Crack password. Ok. Todo lo que en el futuro querrán dedicarse, que está tan grave el problema en la parte de seguridad, todo lo que es el malware, es un tema bien extenso. Tienen que saber, obviamente, hacerlo, obviamente. Bien, yo les he dejado un programa. Ustedes lo corren en la consola. Obviamente, este está solo el ejecutable. El malware, obviamente, y todos los programas, generalmente ustedes no tienen acceso al programa fuente. A ver, traten de descubrir cuál es el paso. Es bien sencillo. ¿Okay? Van a hacer ingeniería inversa. Ese programa, que obviamente es solo el ejecutable, ábranlo con el debugger y vean si de descubrir cuál es el paso. Es decir, hacen un pequeño crack de ese programita. No es parte del curso, obviamente, ingeniería inversa ni todo lo que es relacionado con el malware. Pero si quieren darse una idea, pueden hacer. Bien, ¿alguna otra pregunta o dudas? Si no, nos vemos el miércoles. Ok. Bien, voy a finalizar. Hasta luego, señores, a todos. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego.